Un submarino nuclear del siglo XXI aparece inexplicablemente en 1580 y recibe una misión imposible: destruir por sí solo a la Armada Española, la fuerza naval más poderosa de su época. El conflicto central explora si la tecnología moderna puede vencer a la historia y a qué costo. Imagina esto. El año es 1580. El Atlántico ruge como una criatura antigua, y sobre él avanzan decenas de galeones españoles, cargados de oro, pólvora y un sueño imposible: dominar el mundo conocido. Las velas crujen, los cañones esperan, los sacerdotes bendicen la travesía. Todo parece seguir el guión de la historia, hasta que una sombra aparece bajo las olas. No es un pez gigante, no es un monstruo marino. Es un submarino nuclear del siglo XXI, una máquina que jamás debió existir en esa época. Dentro, 40 tripulantes miran sus pantallas atónitos. No hay señales satelitales, ni radares modernos, ni comunicación con su base. Solo mar, silencio y decenas de barcos de madera acercándose. El comandante respira hondo. Tiene una misión tan absurda como peligrosa: neutralizar la mayor flota del Imperio Español usando solo nuestro submarino. Ni él mismo entiende cómo llegaron ahí, pero la orden está en su sistema, firmada y sellada. Afuera, los galeones avanzan confiados, sin saber que están entrando en una batalla que jamás podrán comprender. A diferencia de ellos, el submarino no necesita viento, ni velas, ni plegarias. Su reactor nuclear late como un corazón eterno. Su sonar dibuja el océano como si fuera vidrio. Cada barco español, cada remo, cada crujido de madera se ilumina en la pantalla. Para el siglo XVI, esos sonidos serían invisibles. Para el siglo XXI, son blancos perfectos. La tripulación debate: ¿atacar? ¿Advertir? ¿Evitar cambiar la historia? Pero en el silencio del océano, todo se reduce a una frase: si ellos nos ven, no entenderán lo que somos, y si no hacemos nada, nos hundirán igual. Entonces, al amanecer, ocurrió lo inevitable. El submarino asciende apenas unos metros. Los galeones siguen en formación cerrada. El comandante apuntó al buque insignia, el corazón de toda la flota. Preparar torpedo 1. Un ruido sordo, casi suave. El futuro acaba de ser lanzado contra el pasado. Al amanecer, la mar estaba cubierta por una neblina espesa que parecía tragarse el horizonte. Desde la cubierta de la galera capitana San Juan, los vigías españoles observaban inquietos las olas. Algo no encajaba. El viento soplaba suave, pero el mar vibraba. «Capitán, hay un bulto en el agua, al norte». ¿Una ballena? No se mueve como una criatura. En las profundidades, silencioso como un predador antiguo, el submarino nuclear seguía su curso. Sus sensores captaban ecos de madera, hierro y voces humanas. Decenas de barcos formados en línea, la famosa Armada, orgullosa, imponente, disciplinada y completamente incapaz de comprender lo que se acercaba. En la sala de control, las luces eran tenues. El comandante Hoffman revisaba los datos. Contactos múltiples, velocidad mínima, cañones de pólvora negra. Están en formación clásica. Con un torpedo bastaría para partir una galera en dos, murmuró el oficial de armamento. No estamos aquí para alterar la historia, respondió Hoffman. Pero todos sabían que no podían permitir que la Armada atacara la costa que ahora creían defender. Había que elegir entre la historia y la supervivencia humana. Un golpe seco retumbó en el casco. No era un impacto, era un cañonazo español cayendo cerca, perdido, inofensivo. Pero en la superficie, los marineros entraron en pánico. El mar escupe fuego. La criatura está bajo nosotros. No hundáis el remo, que os arrancará el brazo. El comandante observó los rostros tensos de su tripulación. Emergencia controlada, nivel periscopio. Cuando el instrumento emergió entre la niebla, la visión era surrealista. Una flota del siglo XVI desplegada como un mural vivo.
Estandartes ondeando, velas tensas, marineros corriendo de un lado a otro, disparando a un enemigo invisible. En el puente de la San Juan, el almirante español sintió un escalofrío. ¿Ese cilindro es de metal? Señor, se mueve sin remos ni velas. Entonces no es obra de Dios. Los cañones españoles apuntaron hacia la columna de humo del periscopio. Hoffman cerró los ojos un instante. La historia estaba a punto de quebrarse. Prepárense. Armas listas. En la niebla, dos mundos separados por 450 años estaban a segundos de colisión. El silencio dentro del submarino era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido grave del reactor y la respiración contenida de la tripulación. Todos esperaban la orden. Arriba, la Armada Española formaba un semicírculo, apuntando a la niebla como si intentaran encerrar a un monstruo legendario. Comandante, la galera capitana está maniobrando. Vienen hacia nosotros. Hoffman entrecerró los ojos. No saben qué enfrentan, pero están dispuestos a morir por detenerlo. En la superficie, el almirante español levantó su estandarte. ¡Cañones listos! ¡A la señal! ¡Fuego! Un trueno recorrió la niebla. Cañonazos pesados cayeron al mar, levantando columnas de agua sobre el submarino. Para los marineros españoles, ese golpeteo era esperanza. Para la tripulación moderna, solo confirmaba lo inevitable. Señor, están intentando rodearnos. No podemos dejarlos acercarse. Un impacto certero podría comprometer el casco. Entonces, ¿autorizamos el uso de torpedos? Hoffman respiró hondo. No quería hacerlo. Sabía que una sola decisión podía borrar una parte entera de la historia. Pero si la Armada llegaba a tierra firme, creyendo enfrentar demonios, el caos sería mayor. Era elegir entre una tragedia o una catástrofe. Autorizado. Un torpedo. Solo uno. La orden cayó pesada, como un veredicto divino. En el compartimento de armas, los oficiales activaron el sistema. Luz ámbar. Vibración suave. El torpedo esperaba. Frío, silencioso, letal. Objetivo: galera capitana. Distancia: 1200 metros. Trayectoria estable. Corrientes favorables. Hoffman asintió. Fuego. El torpedo salió disparado con un rugido sordo que recorrió todo el casco. Arriba, los marineros no escucharon nada, no vieron nada. Solo notaron que el mar, por un instante, pareció deslizarse raro, como si algo hubiera cortado el agua desde abajo. 30 segundos después, el impacto. Una explosión gigantesca levantó una columna de agua y fuego que hizo temblar a toda la formación. La San Juan se partió en dos como si fuese de papel. Hombres, madera, estandartes y fuego se mezclaron en un caos indescriptible. Los vigías gritaron. Los tamborileros dejaron caer sus instrumentos. Los marineros se arrodillaron, algunos rezando, otros llorando. ¡La bestia nos ha mordido! ¡Es brujería! ¡Brujería del mar! ¡Almirante! ¡El capitán! ¡Toda la tripulación! El pánico se extendió por la flota como una mancha negra. Varias galeras comenzaron a virar sin orden. Otras chocaron entre sí. Algunos capitanes ordenaron retirada inmediata. Otros, en un acto de valentía desesperada, apuntaron sus proas hacia donde creían que estaba el enemigo. Dentro del submarino, nadie celebró, nadie sonrió. El silencio era más pesado que el acero que los rodeaba. Comandante, acabamos de borrar una de las naves más importantes de la Armada. No la borramos, respondió Hoffman con voz baja. Solo la trajimos a un final que nunca debió conocer. Pero no sabían que, en la cubierta de una de las galeras que aún sobrevivían, un joven capitán español había visto, aunque sea por un segundo, la estela del torpedo. Una línea blanca, perfecta, imposible.
y juró que no descansaría hasta entender qué era, o hasta destruirlo. La batalla acababa de cambiar, y lo peor estaba por venir. El mar amaneció teñido de humo. Restos de madera carbonizada flotaban entre cuerpos y banderas rotas. La noticia corría de barco en barco. La capitana había sido destruida sin que nadie viera al enemigo. Para una flota del siglo XVI, aquello no solo era una tragedia militar, era un signo divino o un castigo. En el Nuestra Señora de la Victoria, el joven capitán Martín de Urdaneta reunió a sus hombres. Tenía solo 27 años, pero su voz retumbaba con una autoridad nacida del miedo. «Escuchadme todos. Eso que nos ataca no es un monstruo, es un arma, algo oculto bajo el agua. No es magia, no es Dios». Los marineros lo miraron, temblando. «¿Y si es un arma, podemos destruirla?» Era absurdo, iluso, pero la desesperación convierte cualquier chispa en esperanza. De inmediato, empezó la contraofensiva más extraña que el océano hubiera visto. Órdenes gritadas entre el ruido del viento. «Formación de cerco. Lanternas listas para señales nocturnas. Soltad barriles de pólvora al mar. Cañones apuntando a las aguas profundas». La Armada Española había decidido disparar contra el océano mismo. Dentro del submarino, los operadores observaban la escena con incredulidad. «Comandante, están tirando barriles encendidos al mar. ¿Para qué?» «Supongo que para asustarnos». Hoffman no sonrió. Los veía pelear por sus vidas con herramientas primitivas, pero llenas de valentía. «Que nadie subestime a esos hombres», dijo con seriedad. «La historia aún no existe para ellos, solo la fe y la voluntad». Arriba, el capitán Urdaneta organizaba algo nuevo. Una red flotante de cuerdas, cadenas y restos de velas. Planes desesperados, improvisados con rapidez. Si algo se mueve bajo el mar, lo atraparemos. ¿Y luego qué, capitán? Moriremos luchando, pero luchando. El sonido del sonar cambió. Algo golpeaba el agua. Golpes potentes, repetitivos, como un corazón de madera desbocado. «Comandante, han lanzado anclas al mar. Cientos». «¿Para qué serviría eso?» «Intentan engancharnos. Si alguna cae sobre el casco». Hoffman no respondió. Sabía que tenían razón. Un ancla del siglo XVI, pesada y caída desde un galeón enorme, podía no romper el casco, pero sí dañarlo, deformarlo, obligarlos a subir a la superficie. Y si el submarino emergía, la historia entera podría incendiarse. La tripulación empezó a sentirse atrapada. No tenían miedo de morir, temían cambiar el mundo sin querer hacerlo. «Nos están rodeando, señor. Están cerrando el semicírculo. Distancia, 900 metros». Hoffman comprendió lo inevitable. No podía permitir que un ancla del siglo XVI decidiera el destino de un arma del siglo XXI. Preparar torpedos. 2 esta vez. Otros 2 golpes silenciosos cruzaron las profundidades. 2 estelas mortales corrieron en dirección a los barcos que más se acercaban. Arriba, el capitán Urdaneta notó el movimiento del agua. «¡Todos atrás! ¡Atrás!». Pero era tarde. Las explosiones arrancaron 2 galeones completos de la formación. La onda expansiva levantó una lluvia de fuego. Hombres, cuerdas, maderos, pólvora, todo voló por los aires. La red flotante se deshizo. Las anclas cayeron sin orden. El cerco se rompió, pero Urdaneta logró aferrarse a un mástil caído. Empapado, con el rostro cubierto de hollín, gritó con rabia: «No es un demonio, es un cazador, y nos está eligiendo uno por uno». Ese día, por primera vez, la Armada Española dejó de ser invencible, y el submarino dejó de ser invisible. La guerra entre siglos acababa de comenzar. El mar estaba en silencio. Un silencio roto, quemado,
salpicado por fragmentos de la flota que una vez había sido orgullo del imperio. El humo aún ascendía como columnas negras hacia un cielo que, para los españoles, parecía ahora más lejano que Dios mismo. Dentro del submarino, nadie hablaba. La tripulación observaba los monitores con una mezcla de horror y culpa. Habían ganado, pero no se sentían victoriosos. Hoffman se quitó los audífonos lentamente, como si pesaran toneladas. ¿Reporte? 6 galeones hundidos, 3 incapacitados, la flota en retirada completa. ¿Y sobrevivientes? El operador tragó saliva. Muchos, pero desorientados, aterrados, gritan cosas sobre serpientes de metal, dragones submarinos y el fin del mundo. Hoffman cerró los ojos. Eso era lo que más temía. No la muerte, sino el mito. Un arma moderna podía hundir barcos, pero un solo sobreviviente podía hundir la historia. Entonces la pantalla mostró algo inesperado. Un bote pequeño, solamente uno, y en él, de pie, aún empapado, cubierto de hollín, estaba Martín de Urdaneta, el joven capitán que se había negado a aceptar la intervención divina. Miraba el mar con la mandíbula apretada. No lloraba, no temblaba, solo observaba, como si intentara memorizar el rostro invisible del enemigo. «Comandante», dijo el oficial de armas, «podemos eliminarlo. Un proyectil no dejaría evidencia». La tripulación guardó silencio. Era peligroso dejarlo vivir. Ya había visto demasiado. Ya había deducido demasiado. «Un hombre así», dijo otro oficial, «cambiará lo que cuente. Incluso podría fundar una orden o un mito que sobreviva siglos». Hoffman los escuchó a todos. Sintió cómo la historia entera se comprimía en ese instante, esperando un veredicto. El comandante habló por fin, con voz firme. «No lo toquen». Los oficiales se voltearon, incrédulos. «Pero, señor, no somos dioses. No decidiremos quién merece vivir para proteger nuestra comodidad». Regresó la vista hacia la pantalla, observando a Urdaneta como si fueran 2 líderes separados por 4 siglos de distancia y una misma carga moral, tomar decisiones que marcarían vidas que no eran las suyas. Además, añadió Hoffman, si el mundo debe recordar esto, mejor que lo cuente alguien valiente. El submarino se alejó lentamente, sumergiéndose en las profundidades hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera existido. Urdaneta observó el remolino final y cayó de rodillas, exhausto, impotente, pero vivo. Miró el horizonte. El mar ardía en varios puntos. La flota estaba destrozada, pero él seguía respirando. «Si no puedo vencer a esa criatura, haré que el mundo la tema». Con manos temblorosas, levantó el único estandarte que había quedado intacto entre los restos. La bandera roja y amarilla se desplegó al viento, no como símbolo de victoria, sino como juramento. Algún día, alguien entenderá lo que he visto. Mientras tanto, en el submarino, Hoffman sabía que esa batalla no aparecería en ningún libro de historia. No debía aparecer. Y sin embargo, en algún rincón incierto del tiempo, un mito comenzó a nacer. El Leviatán de acero. El monstruo invisible que devoró a la Armada Invencible. Y ningún siglo volvería a estar completamente a salvo del eco de esa leyenda.